Recibe un cordial saludo el Padre Miguel Ángel Subrier aquí con ustedes, dándole gracias a Dios por este día más de vida. Los invito a que me acompañen a esta reflexión, a esta plática que se va a titular ¿Qué pecados me impiden comulgar? Es muy frecuente escuchar a personas que nos dicen, Padre, ¿es necesario confesarse antes de comulgar? Usualmente les diríamos, no es necesario, pero cuidado, depende. Porque si la persona está en pecado mortal, aunque se haya confesado hace 2 días, se tiene que volver a confesar. O personas que nos preguntan, ¿cada cuánto debo de confesarme? Padre, hice un regañito, ¿puedo comulgar o no? Padre, le saqué la lengua a mi esposo, ¿puedo comulgar o no? Entonces, quiero yo que me acompañes durante este video, estos breves minutos, para que tú sepas cuándo hay que comulgar y cuándo no. Te hablé en otro video sobre cómo hacer una buena confesión. Ahora te voy a decir qué pecados nos impiden comulgar. Y aquí también quiero que sepas tú que entra una cosa muy importante que se llama la ignorancia. La ignorancia también es un pecado. La ignorancia en cuanto a nuestra formación religiosa. No estoy hablando de la ignorancia de no saber leer y escribir, porque si no de repente van a decir, oiga padre, pues conozco una persona que no sabe leer y escribir, entonces es pecado porque son ignorantes. No, yo no me refiero a ese tipo de ignorancia, sino me refiero a ignorar cosas de nuestra fe que se supone que tenemos que saber como católicos. Bueno, aquí quiero empezar diciéndote a lo que te decía hace unos minutos. ¿Es necesario confesarse cada vez que vamos a comulgar? Yo no te diría inmediatamente no, porque depende del caso de la persona. Hay personas que se confesaron hace 3 días o quizá de ayer, pero cometieron un pecado grave, mortal. ¿Se tienen que confesar otra vez para ir a comulgar, aunque se confesaron hace 2 días? Sí, porque el requisito para comulgar es estar en gracia de Dios, o por lo menos tener el conocimiento de que no hay un pecado grave. Y por ejemplo, si una persona tiene 3 meses sin confesarse, por así decirlo, o 2 meses o 1 mes, pero no tiene pecado grave, o por lo menos la persona tiene ese conocimiento de que no está en pecado grave, ¿se puede comulgar aunque se confesó hace 2 o 3 meses? Sí. Entonces, no sé si me doy a entender cuál es la diferencia. No es que la iglesia diga, es que tú tienes que confesarte cada 3 semanas, cada mes, cada día. Depende el caso espiritual o el estado espiritual de la persona que quiera acercarse a comulgar. No sé si me doy a entender. No podemos decir a la ligera, no necesitas confesarte cada vez que vayas a comulgar. Es que depende el caso espiritual de cada persona y espero yo haberme dado a entender. Ahora bien, creo que queda claro que es un pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado, bueno, sabemos que es una desobediencia a Dios. Sabemos que el pecado es darle la espalda a Dios, hablándolo desde un punto de vista meramente práctico. Eso es el pecado, darle la espalda a Dios, preferir hacer nosotros nuestras propias cosas sin importarnos qué es lo que nosotros tenemos que evitar. Quizás ustedes me van a decir, padre, es que yo no conozco o más bien no distingo un pecado mortal de un pecado venial. Aquí ahorita te voy a hablar en qué consiste la diferencia entre un pecado mortal y un pecado venial. Ya te dije lo que es un pecado, es darle la espalda a Dios, es querer preferir las tinieblas sobre la luz, el pecado sobre la gracia. El pecado mortal se requieren 3 cosas, así que si no se las saben, por favor apúntenlas. No es necesario que ahorita corran por un papel y un lápiz, que al cabo de este video lo pueden volver a ver, pueden recorrer otra vez el video para ver en el minuto 4:23 cuáles son los 3 requisitos para que se cumpla un pecado mortal. Si uno de estos 3 requisitos no existe, no hay pecado mortal. Entonces son 3 los requisitos para que haya un pecado mortal. La primera es que sea algo de una materia grave. Algo grave. ¿Y qué es algo grave? Bueno, primero hay que revisar los 10 mandamientos. Fallar a los 10 mandamientos, a muchos de ellos, pues es precisamente un pecado mortal. No amar a Dios sobre todas las cosas es un pecado mortal. Y aquí brevemente te voy a
dar un ejemplo de cada mandamiento para que te quede claro. ¿Es pecado mortal no amar a Dios por sobre todas las cosas? Claro que es pecado mortal, porque para eso hemos sido creados, para amar a Dios, para servirlo, para adorarlo y para gozar de su presencia en esta vida y en la siguiente vida. Un ejemplo de fallar al primer mandamiento, que es el más importante y que lo he dicho muchas veces, la gran mayoría de las personas cuando se confiesan, nunca confiesan el no amar a Dios por sobre todas las cosas. Y yo estoy segurísimo que como humanos, mínimo el 90% de nosotros hemos fallado en no amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero te doy un ejemplo rápido de lo que es pecar contra el primer mandamiento. Adivinos, brujos, hechiceros, horóscopos, carta, tarot, lectura de las manos, lo que sea, porque eso es desconfiar de Dios. Es darle más importancia a lo que me vayan a decir los astros, a lo que me vayan a decir los brujos, los hechiceros, que a lo que Dios me tenga preparado. Ese es un gran pecado. El otro, el segundo, el no tomarás el nombre de Dios en vano. Sí, créemelo, mira, por Diosito santo que te estoy diciendo la verdad. El querer meter a Dios para que me crean en mis mentiras o aunque no sean mentiras, no es necesario hacerlo. Y si se hace es un pecado mortal porque el nombre de Dios se respeta. Y sí hay muchas personas que tienen pues la mala costumbre o el mal hábito de decir eso. Por Diosito santo y verdad de Dios y besan la cruz. Cuidado. Obviamente aquí el tercero que es muy importante como los otros que he mencionado. Mucha gente me dice, padre, ¿es pecado no ir a misa los domingos? Sí, pero también hay sus excepciones. ¿Cuándo no es pecado no venir a misa los domingos? Porque es el tercer mandamiento. Oye, pues si está un ancianito enfermo, ¿cómo lo vamos a traer a misa? Se nos va a enfermar más. ¿Y va a pecar porque no viene a misa? No. O una persona que no está anciana, pero está muy grave, está muy enferma, no puede levantarse o se va a enfermar más y sale a la calle. Y es domingo y no va a misa. ¿Se va a comete pecado mortal? No. Una persona que realmente está enferma, independientemente de la edad que tenga y que sabe que va a empeorar su salud si sale de casa, no está cometiendo pecado mortal. O si yo tuve que viajar por una emergencia, que quede claro, es que es domingo, pero sucedió una tragedia, una desgracia o una emergencia y tengo que viajar, no de vacaciones, no por placer, no es pecado mortal. Pero si tú vas a salir por emergencia o es algo importante y no te dio tiempo, pues simplemente tú puedes decirle al sacerdote de la iglesia, padre, no voy a poder asistir a misa el domingo porque tengo una emergencia. Me puede dar, fíjese algo muy importante, me puede dar permiso de faltar a misa el domingo porque uno sabe a conciencia, cuidado, porque yo le puedo echar mentiras al padre, oiga padre, fíjese que estoy cuidando a mi papá, a mi mamá enfermos, no puedo venir a misa el domingo porque los estoy cuidando. Perfecto, el padre te puede dar la dispensa o el permiso. Pero si tú les echas mentira para irte a una fiesta o para no venir a misa por flojera, padre me da permiso para no ir a misa el domingo echándole una mentira, pues doble pecado, el de no venir a misa y el de mentir. Entonces, queda claro que no es pecado no venir a misa cuando la persona realmente está enferma y que a conciencia sabe que no puede venir, o cuando no está enfermo, pero estoy cuidando a mis padres o a algún otro enfermo y no hay quien lo haga. Si estoy en el hospital cuidando a mi papá, a mi mamá o a un hermano, lo que sea, bueno, pues esa es tu misa. O si de veras estás tú, que estás en el trabajo y que no te quieren cambiar el horario y que realmente dicen, no puedes faltar porque si faltas te corremos, no es pecado. Pero ojo, mucho ojo, si tú por avaricia, por codicia, quieres trabajar el domingo, no que te lo impongan en tu trabajo, sino que tú buscas por hacer más dinero, ahí sí es un pecado muy grave. Y también aquí cabe mencionar algo muy importante. Personas que trabajan los domingos no porque quieren, sino porque su trabajo se los impone. Por favor, vengan entre semana. Yo le digo mucho aquí a mis feligreses, muchos no vienen a misa. 10 personas vienen a misa. A la única misa en español que hay, que tenemos, vienen 10 personas y acaso 15. Y hay mucho hispano aquí, pero yo les digo, por favor díganle, si no pueden venir el sábado o el domingo a misa, por lo menos entre semana a rezar. O sea, tampoco hay que librarnos y decir, no, pues ya no pude y ya no voy a ir. Oye, pues ahí los demás días de la semana, por lo menos ve al templo, ven a rezar, ven a darle gracias a Dios. Si puedes venir a misa, qué bien, pero de perdida, vente a rezar.
No sé si me doy a entender. En el caso de las personas que no pueden asistir a misa, no se les excusa de que tampoco puedan venir a rezar, porque nadie trabaja 24 horas al día, los 7 días de la semana, ¿verdad? Pues ahí por lo menos 2 días de descanso, por lo menos sale a trabajar. Yo recuerdo una persona que siempre después de trabajar se iba a la iglesia a rezar un rato. Y me decía, padre, es que si yo no me vengo del trabajo a la iglesia a rezar, ya no recé, porque no falta qué, ocupaciones, actividades, y me voy a entretener. Así que si yo ya me conozco, mejor me vengo a rezar y de ahí me voy a la casa. De veras que eso fue algo admirable para mí, escuchar a esta persona decir y hacer eso. El cuarto mandamiento, pues ya lo sabemos, es muy claro. El descuidar a nuestros padres, el no apoyarlos económicamente, el no ver por sus necesidades, es un pecado gravísimo. El quinto mandamiento, no matarás, incluye también aquí a los métodos anticonceptivos. Sí, van en el sexto y también en el quinto, porque pues ahí usando métodos anticonceptivos estás matando o estás tú cerrándote al don de la vida. Sabemos que matamos también con la lengua, pero para los que están casados y están utilizando métodos anticonceptivos es una manera de matar. El sexto mandamiento, pues ya lo sabemos, todo lo relacionado a las cosas impuras. Y aquí nada más hago un paréntesis, una pausa, porque mucha gente no casada por la iglesia o casada por la iglesia pero separada y juntada con otra persona con la cual no se casó a la iglesia, como que hay cierto resentimiento, cierto coraje e ira con la iglesia, porque dicen, pero ¿por qué no nos dejan comulgar si hay otras personas que son más pecadoras? Pues solamente Dios conoce el alma de cada persona, y no es que tú seas más pecador o más pecadora que las personas que comulgan. Aquí la diferencia es esta, que hay una persona que puede cometer un pecado mortal, pero esa persona no está cometiendo el mismo pecado mortal todos los días. Es decir, asalté un banco hoy, bueno, pero no lo voy a hacer mañana ni pasado. No estoy justificando ningún pecado, pero ningún pecado se justifica. En el caso de una persona que está viviendo en unión libre, ahí libremente la persona está diciendo, yo quiero vivir en esta situación, no solamente hoy, ni mañana, ni pasado, sino por yo no sé por cuántos años. Y si una persona que está viviendo en unión libre se viene a confesar conmigo, voy a darles un ejemplo, y yo le digo a esta persona, ¿quieres comulgar? Ok, ¿vas a dejar a tu esposo o a tu esposa? ¿Y ustedes qué creen que me va a decir esa persona? Sí, saliéndome de confesar voy a dejar a mi esposo y a mi esposa. No creo. Entonces, por eso es que la persona no puede comulgar, porque la persona está decidiendo libremente, voluntariamente, vivir en ese pecado permanente. No sé si me doy a entender. No es que la iglesia te esté cerrando las puertas, no es que la iglesia te esté excluyendo de recibir la Sagrada Comunión, sino que uno libremente está aceptando vivir en esa condición de pecado. El otro pecado, obviamente, es el de mentir. Y bueno, no es lo mismo una mentira piadosa, entre comillas, como mucha gente dice, hay una mentirita piadosa. Bueno, no existen, sabemos las mentiras piadosas, pero no es lo mismo una mentira leve, por así decirlo, que una mentira de calumnia, de difamación, que puede separar un matrimonio, que puede afectar gravemente a la persona que se le está inventando esa mentira. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado, dándonos cuenta que ninguna mentira es piadosa, pero que también hay grados de mentiras, y ya te di el ejemplo. Las mentiras de calumnia, de difamación, esos sí son pecados muy graves. Las otras mentiras piadosas, entre comillas, pues no es un pecado mortal, pero pues no deja de ser pecado. El otro, obviamente, mentir, robar. Y aquí doy un ejemplo también, También hay grados de robos. Hay robos que sí es pecado mortal y hay otros que no son pecado mortal. Ejemplo, robas un banco, pues sí, claro que es pecado mortal. Robas a una persona su cartera y ahí tenía lo de la quincena, lo de la semana, claro que es un pecado mortal. Es que me encontré una monedita por ahí, bueno, pues sí es pecado, pero no es pecado mortal. Otra también es, aquí mucha gente me dice, padre, es que mi esposo es un responsable económicamente, no me da dinero y yo le agarro, ¿es pecado? No. ¿No es pecado mortal? Aquí te voy a decir
¿Bajo qué circunstancias? Es responsabilidad del esposo cuando se casan, cuando se dan las arras o las monedas, ¿verdad? No sé ustedes, arras vamos a decirle. El esposo dice, yo me voy a hacer responsable de que no falte lo necesario en mi hogar. Y si el esposo está siendo irresponsable y está fallando a ese voto o esa promesa, mejor dicho, que él hizo, y si la señora, la ama de casa, pues no tiene con qué ir a comprar la comida y le agarra al esposo, no es pecado. Bueno, pero es que le voy a agarrar para irme a comprar mis pinturas, mi maquillaje, para mi bolso, lo que sea. Sí, sí es pecado, porque el dinero no se está utilizando en la casa y en el hogar, sino en algo propio, en una comunidad propia. No sé si me doy a entender. Así que si los esposos de veras no les dan lo suficiente para la comida y mientras se vaya a utilizar en la casa, no es pecado, es responsabilidad del esposo. Pero si ese dinero lo utilizas en maquillajes, en perfumes, en paseos, ahí sí es pecado. El noveno es no codiciarás a la mujer ajena o al hombre ajeno, las dos cosas, ¿verdad? Y recuerden que puede ser de pensamiento y también puede ser de hecho. Y la otra es no envidiarás a tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos. Obviamente te tendría yo que hacer un video solamente para hablarte y explicarte tantos pecados que se derivan de cada mandamiento. Aquí nada más te di yo un ejemplo de cada uno. Además de los 10 mandamientos, nosotros tenemos los 7 pecados capitales. Me imagino que todos ustedes están familiarizados con estos 7 pecados capitales. Pero si no, no se preocupen, ahorita se los recuerdo, a ver si me acuerdo de todos. Uno de ellos es la envidia. La otra es la avaricia o la codicia, la lujuria, la pereza, la gula, la ira. A ver, ¿cuál me falta? Pereza, gula, ira, lujuria, envidia, codicia. Y no me acuerdo por ahí el otro, por favor, chéquenlo en el Google. El de los 7 pecados capitales. Que bueno, pues se llaman capitales porque son mortales y porque cada pecado capital lleva detrás de sí otros muchos pecados más. Estos pecados no andan solos, sino que traen a muchos otros pecados detrás de ellos. Entonces es muy importante cuando nosotros vayamos a comulgar, tener la conciencia de que no estamos en pecado mortal. Hay mucha gente también que dice, es que yo sentía un impulso enorme de ir a comulgar y yo sabía que estaba en pecado, pero aún así tenía ese impulso de irme a confesar y a comulgar. Oye, ¿por qué no tienes el impulso de irte a confesar? Si tienes el impulso de irte a comulgar, pero no tienes el impulso de irte a confesar. No estoy juzgando a nadie, no estoy condenando a nadie, simplemente tenemos que guardar ese respeto a lo sagrado. Así que de veras, si nosotros sabemos que estamos en pecado, por eso se les da la bendición. Yo a muchos padres de familia que no van a comulgar porque o no están casados a la iglesia, o a lo mejor sí están, pero necesitan confesarse y mandan a sus hijos solos a comulgar. Yo les digo, vengan con sus hijos, simplemente crucen sus brazos. Ustedes, cuando no van a recibir la comunión, se acercan, cruzan sus brazos. El sacerdote sabe que no van a comulgar y por lo tanto el sacerdote les da la bendición. Se les dice, recibe a Jesús en tu corazón. Un ministro de la Eucaristía no puede bendecirlos y decirles, recibe a Jesús en tu corazón. Eso solamente lo puede hacer el sacerdote o el diácono. Por eso es importante que ustedes, aunque no puedan comulgar, vayan a recibir la comunión, porque sus hijos se fijan, sus hijos ven. Y si ustedes mandan solos a sus hijos, pues sus hijos van a decir, ¿y por qué ellos no comulgan? No sé si alguna vez te ha tocado ese caso, que tus hijos te han preguntado, ¿y ustedes por qué no comulgan? Al rato o el día de mañana, pues ¿con qué cara le van a decir ustedes a sus hijos, ve a misa, reza o comulga, si ven que ustedes no lo hacen? Yo les he hablado mucho también, por favor, yo le pido mucho aquí a mis ministros y en todos los lugares, en todas las iglesias donde he estado. Lamentablemente aquí en Estados Unidos, pues saben ustedes que se da la comunión en la mano. Yo no puedo negárselas a las personas que vienen a recibirla en la mano. Ya es cosa de conciencia de cada quien. Pero si yo le digo mucho a los ministros, por favor vean que comulguen inmediatamente, porque mucha gente
tiene la costumbre de darle un paseo a Jesús, se lo llevan por toda la banca y sepa Dios qué quieren hacer. A lo mejor sus intenciones son buenas, pero se tiene que comulgar en el momento. Sí me ha tocado ver personas que no consumen el cuerpo de Cristo y que a veces ni siquiera los ministros, a veces tengo 4 ministros, 2 a los lados y 2 a los lados, y como que se les duerme, no se fijan. Y dejan que la persona se vaya con el cuerpo de Cristo hasta atrás con la mano. Y digo, no, tengan cuidado. No se le digan a la persona, consúmelo, porque si no lo consume inmediatamente es que algo está mal. Inmediatamente se le pide el cuerpo de Cristo a la persona. No le digas que lo consuma. No quiero meterme aquí en una clase de la Eucaristía. De eso es otro tema que se va a venir. Pero aquí viene esto. Si ustedes ven, yo me imagino que en toda América Latina la mayoría de las personas reciben el cuerpo de Cristo en la boca. Pero si llegaran a ver que alguna persona lo recibe en la mano y no comulga inmediatamente, en ese momento háganselo saber al sacerdote o a un ministro, ese padre, esta persona, o decirle a esa persona, si no vas a comulgar, por favor dame el cuerpo de Cristo o llévaselo al sacerdote, yo quiero ver. Tenemos la responsabilidad y la obligación de hacer eso. Si nosotros vemos que pasa eso, por favor hay que hacerlo. Una vez me tocó en California cuando fui a visitar a mis hermanos, hace muchísimos años, yo era seminarista y para ese entonces vivía en México. Y yo recuerdo que pues fui a misa en la tarde, era seminarista, y una señora se acercó a comulgar, y el niño, no sé si el niño ya había hecho la primera comunión o no, yo creo que sí, porque por algo le dieron la comunión en la mano. La señora no sé si se fijó o no, pero el niño jugando en las bancas con la hostia, con el cuerpo de Cristo consagrado, con la hostia consagrada, como si fuera un carrito, como si fuera un juguete, por todas las bancas jugando con el cuerpo de Cristo. Yo me imagino que si yo vi de lejos, pues la mamá tuvo que haber visto también. Entonces hay que tener mucho cuidado. No sé si quedó claro cuándo hay que acercarse a comulgar y cuándo no. Vuelvo a repetir, no es el mismo caso para cada persona. Los que se confesaron ayer o antier, pero están en pecado mortal porque volvieron a pecar mortalmente, hay que irse a confesar. Los que tienen 1 mes o 2 que no se han confesado, pero que a conciencia saben que no están en pecado mortal, si pueden comulgar. Ahora bien, me dicen, padre, ¿cada cuánto puedo confesarme? Muy importante. ¿Cada cuánto hay que confesarse? No sé qué me está pasando. Si tú eres una persona que no está en pecado mortal, pues cada mes está bien, cada 2 semanas, cada 3 semanas o incluso cada semana. Aquí lo único que yo te voy a pedir es lo siguiente, que no caigas en la confesión por rutina, porque sí hay mucha gente que viene a confesarse muy seguido, pero muchas veces hay personas que lo hacen por rutina, es decir, vengo y me confieso, pero no con dolor con dolor por pecados. Saben que es que están limpiando la iglesia y ya van a cerrar, y por eso estoy acá viendo que ya quieren que corte, pero no, ya voy a cortar ahorita. Si tú eres una persona que se confiesa frecuentemente, qué bueno, pero ven a confesarte con dolor de los pecados. Así como también hay personas que tardan años sin confesarse y vienen y no tienen pecados, según ellos o según ellas, y vienen sin arrepentimiento. Yo le digo, ¿esos son todos tus pecados? Sí. ¿Algo más? No. Dices, bueno, no hay realmente ningún arrepentimiento y no hay un buen examen de conciencia. Pero eso es la confesión. Aquí de eso te voy a hablar en otro video. Si no has visto mi video de cómo hacer una buena confesión, te invito por favor a que lo veas, cómo hacer una buena confesión. Y nuevamente se vienen muchísimos videos. Gracias por suscribirte a mi canal y compartirlo con tus amigos, familiares y seres queridos. Me gustaría que me hicieras saber en los comentarios si aprendiste algo nuevo, si faltó algo importante que tuve que mencionar y también si te gustaría que hablara yo de algún tema en específico. Que Dios te bendiga y nos vemos muy pronto en el próximo video.